Hola, buenos días. Yo soy el ingeniero Jorge Lavín, creador del sitio Clases Global Online. Hoy día voy a hacer un tutorial sobre algo fundamental en ingeniería, que es el concepto de derivada. O sea, función, el alma del cálculo, pero todo lo que es de derivación y el cálculo mismo. Entonces, primero vamos a entender, o les voy a explicar qué es la derivada geométricamente, cómo se interpreta. Porque se pueden calcular cientos de derivadas, pero sin saber qué es lo que representa. Entonces eso no tiene sentido. Lo fundamental es entender cuál es el concepto que está detrás de derivada. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios del estilo. Uno de un tanque, en que el tanque se va vaciando, y otro que de límite, de entender el concepto de límite. Entonces, ¿qué es lo que es derivada? Es responder una sola pregunta. ¿Qué tan rápido cambia? O sea, primero, como una tasa de cambio promedio, podríamos aproximar la tasa de cambio por un promedio entre dos puntos cercanos, como el que se ve en la figura, está la figura 5, está el punto P, está el punto Q. Y si A cambia A más H, aumenta una distancia H, ¿cuánto cambia Q? O sea, ¿cuánto cambia ahí? ¿Cuánto cambia ahí? Entonces, podemos decir que la variación o la pendiente es delta. ¿Cuánto cambia ahí con respecto a y? O sea, si X aumenta en una unidad, ¿cuánto varía ahí? Y aquí vemos que si esto aumenta una cantidad H, esto ponemos MQ aumenta una cierta cantidad. O sea, al aumentar X un poco y aumenta una cierta cantidad que depende de la relación funcional. Entonces, ¿qué pasa si el punto Q lo vamos acercando hacia el punto P? El dividido por dx tiende como a un límite. Y ese límite es la pendiente de la curva en ese punto. Entonces, y podría ser, por ejemplo, la velocidad. Se pone dI dt cuando estamos hablando de velocidad instantánea. Entonces, yo podría decir, en un instante el automóvil está a 30 kilómetros por hora, en 5 segundos, después está a 35 y sacar un promedio de cambio de velocidad. Aumentó, o sea, si la velocidad uno es 30 y la velocidad 2 es 35, en un tiempo de 5 segundos, la razón de cambio
me daría 5 dividido por 5. 1. O puede ser 1 km/h, 1 km partido por segundo. Eso es lo que aumentó en promedio la velocidad. Pero, eh, y esto es la aceleración. O sea, la velocidad aumentó 1 m partido por segundo en un segundo. Pero a mí lo que me puede interesar no es la velocidad promedio, me puede interesar la velocidad en un punto P, la velocidad instantánea. Y cuando hablamos de cambios instantáneos, hablamos de derivadas. Entonces podemos tener una velocidad promedio a la que se fue una persona, o la aceleración promedio, en este caso si es velocidad-tiempo. Si es distancia-tiempo, tenemos la velocidad promedio. Entonces en estos gráficos tenemos distancia versus tiempo, por lo tanto nos está dando la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Entonces aquí en este gráfico se puede ver que tenemos una recta curva roja y que está en función de x, y dos secantes, la secante PQ y PQ'. Cuando estamos si tomamos en cuenta el punto Q, delta y dividido por delta x, me da una cierta pendiente, un cierto promedio. Si acerco el Q a Q', voy a tener otra pendiente. Y a medida que me voy acercando al punto P, voy a tener la pendiente exacta de la curva en el punto P. Y eso es fundamental porque me da la razón de cambio en ese. Por ejemplo, si es distancia versus tiempo, el gráfico es la velocidad instantánea en el punto P. Y eso es lo que el cálculo se trata. Cómo cambia una variable normalmente en función del tiempo. Me interesa encontrar una función que me describa cómo varía en el tiempo la distancia, la concentración de un depósito de agua contaminada. Cualquier cosa, yo tengo una variable que quiero medir, que normalmente es función del tiempo. Me interesa saber cómo varía, encontrar la función que me indica cómo varía una variable. Entonces, así se llega al concepto de deriva. Y aquí tenemos ya la definición formal. La pendiente es el límite de la función evaluada en A más H, que sería el punto Q, menos la función evaluada en A, que sería el punto P, y me da este intervalo. Me da eso. Eso es FA más H menos FA. Y si yo lo divido por H, me da la pendiente de ese, me da una pendiente aproximada de la pendiente que yo quiero, que es la en el punto P. Entonces, a medida que me voy acercando, a medida que H tiende a cero, voy a tener la recta tangente que está representada por una T. Entonces tengo la pendiente en ese punto. Entonces vamos a hacer un ejercicio ilustrativo. Un ejemplo ilustrativo para entender, para que entiendan el concepto físico que hay detrás de una herida. Entonces dice, un tanque contiene 1000 galones de agua que se drenan por la parte inferior del tanque en media hora. Entonces tenemos un tanque de agua y va saliendo un chorrito.
Entonces yo tengo la tabla, los valores de la tabla muestran el volumen B de agua que queda en el tanque después de T minutos. A los 5 minutos yo tenía 694 galones. En 10 minutos quedan 444. A los 15 minutos quedan 250 galones hasta llegar a los 30 minutos que el tanque quedó vacío. Entonces, si pesa el punto 15250 sobre la gráfica de B, encuentre las pendientes de las rectas secantes PQ cuando Q es el punto sobre la gráfica con T igual 5. Esto yo lo grafiqué con GeoGebra, porque es muy difícil hacerlo. Y ahí están los puntos que nos dieron. Los puntos que nos dieron. Y yo aproximé una curva roja, eso no es necesario por el momento. Pero tenemos los puntos de la tabla en esa representación. Entonces, el punto B va a ser el punto B. El punto B es 15,250. Y voy a ver el punto Q, el punto A, que es 5,694. Y vamos a calcular la pendiente, porque queremos ver si la pendiente tiende efectivamente a un límite o no. Porque aquí tenemos Q y acá, o sea, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el volumen. Entonces, de física sabemos que el caudal es la variación de volumen con respecto al tiempo. Y ahí estamos viendo la tasa de cambio del volumen por unidad de tiempo, que es el caudal. Y eso en orgánica fluida se trabaja con caudal, no con volumen. Lo interesa cómo cambia el flujo de agua o algún líquido en el tiempo. Entonces, aquí 690. No lo puedo hacer todo porque ir reemplazando aquí. Voy a hacer voy a calcular la pendiente. Entonces, la pendiente I2 menos I2. Va en negativo porque va disminuyendo el volumen. Y ahí me da una pendiente de una pendiente 694 menos 250. Digo 5 menos 15. Menos 44,4. Y eso indica que esa es la razón, ese es el cambio promedio de caudal. Es un cambio promedio porque son dos puntos que están separados 10 minutos. Entonces, en promedio podemos decir que el flujo volumétrico es de 44,4 galones por minuto. Y así podemos sacar todas las relaciones, yo lo tengo acá en una tabla. Y con el mismo método podemos calcular la pendiente, que es la pendiente de la secante, en todos los puntos que nos dieron el gráfico. Entonces,
si tomamos la pendiente de 5 minutos, menos 44,4, en 10 menos 38,8, a los 20 minutos 27,8, a los 25 menos 22,2 y a los 30 minutos menos 16. Entonces vamos viendo que, ¿qué es lo que vamos viendo? Que la pendiente va disminuyendo. Eso quiere decir que el flujo volumétrico va disminuyendo. Y lo que es lógico porque el volumen, el tanque se va vaciando. Entonces uno esperaría que la cantidad de galones por minuto disminuya hasta vaciar. Entonces, está claro que la derivada de la pendiente nos da una razón de cambio. La tasa de cambio del volumen en un cierto cantidad de tiempo. Entonces ahí ya hicimos la letra. La letra B. Estime la pendiente de la recta tangente en P por medio del promedio de las pendientes de dos rectas secantes. Entonces yo voy a usar el promedio de las más cercanas porque son las más cercanas al punto P, porque se ve gráficamente a medida que el punto Q se acerca al punto P, la pendiente y la curva se acercan mucho. En el infinito, la pendiente y el segmento del bueno, o sea, la idea es que me voy acercando a la tangente en el punto P. Entonces aquí tenemos la más cercana a 15 minutos, sería 10 y 20, ¿no es cierto? A los 10 minutos hasta 5 minutos de 15 y 20 minutos a 5 minutos. Entonces podemos sacar la pendiente promedio. Sería menos 38,8, menos 27,8, digo, bueno, eso me da una menos 33,3. Entonces podríamos decir que en t igual 15 minutos, la velocidad con que está cambiando el caudal, la velocidad con que está cambiando el volumen con respecto al tiempo, es menos 33,3 galones por minuto. Y la letra C, utilice una gráfica de la función para estimar la pendiente de la recta tangente en P. Esta pendiente representa la rapidez a la que fluye el agua del tanque después de 15 minutos. Entonces aquí también hice un gráfico con GeoGebra. Y ahí están todos los puntos, están las rectas secadas. Me interesa cuál es la pendiente, cuál es la pendiente de, en el punto P. Entonces yo tengo acá, entonces acá en este gráfico está completamente desarrollado el ejercicio. En la curva roja es el flujo, o sea, el caudal, representa el caudal, o sea, el volumen versus el tiempo. Y tenemos los distintos segmentos, las distintas secantes. Y la letra C pregunta, utilice una gráfica de la función para estimar la pendiente de recta tangente. Esta pendiente representa la rapidez a la que fluye el agua del tanque después de 15 minutos. Entonces, la, la recta pendiente, yo puedo, ese es el ángulo de inclinación y tangente
de teta es igual a la pendiente, es igual delta I partido por delta I. Entonces, aquí más o menos al ojo se ve que este volumen aquí. Aquí yo puedo, la derivada me representa el caudal. Entonces, yo más o menos puedo ver que está como en 730. Sí. Y acá esto está entre 22 y 25, pongamos 22, y ahí yo tengo, o sea, se puede hacer exactamente encontrar los puntos de intersección. En GeoGebra, ¿no? Y da 32,4. Entonces yo tengo la pendiente en el punto P, 32,4. El valor exacto es... el valor, pero supongamos que habría que calcular exactamente las intersecciones con los ejes X para encontrar la razón de cambio o el caudal exacto en el punto P. Tendríamos la variación de volumen con respecto al tiempo en el punto P de manera exacta. No un promedio tomando dos intervalos cercanos que da una aproximación buena, pero da una aproximación buena siempre que estemos cerca del punto. O sea, tenemos 38,8 en 10 y 27,8 en 20 minutos y nos piden 15 minutos. O sea, el promedio nos da algo bastante aceptable y se puede calcular exactamente encontrando los puntos de intersección con los ejes. Haciendo la división encontramos la pendiente, nos da la tasa de cambio del volumen con respecto al tiempo, como dicen acá, la, la rapidez a la que fluye el agua después de 15 minutos. Ese fue el primer problema. Ahora vamos al concepto de línea. Ahí está la definición formal de ella. Voy a hacer un video de ella. Pero esto es lo que tienen que tener en cuenta. Esto es solo una introducción conceptual al concepto de ella. ¿Cómo se interpreta geométricamente y física? Entonces, mira, supongamos que esta es la definición de área. Supongamos que fx está definida cuando x se acerca al número a. Esto significa que está definida en algún intervalo abierto que contiene a, excepto probablemente en a mismo. Entonces escribimos, cuando yo me acerco a el límite de la función, cuando x se acerca o tienda, es igual a L. Si podemos hacer que los valores de f estén arbitrariamente cercanos a L, tan cercanos a L como queramos, tomando valores de x suficientemente cerca de A por ambos lados, pero no igual. Bueno, esto parece complejo, pero la idea es que yo se tengo un punto A y estoy en un intervalo. Y yo me voy acercando a la función evaluada en A tiende a un límite. O sea, a medida que yo me acerco a la función evaluada en A existe.
Y ahí, si yo me acerco por la izquierda, hay que ver todas las definiciones. Si yo me acerco por la izquierda, si yo me acerco por el lado izquierdo y me da 5, me acerco por el lado derecho y me da 7, no está definida la función, no es continua. No, o sea, no es continua y no existe el límite. Al menos que yo diga que f de ese punto vale 5, por decir cualquier cosa. Y ahí sí está definido. Entonces veamos este ejercicio. Para la función f cuya gráfica está dada, establezca el valor de cada una de las siguientes cantidades. Si no existe, explique por qué. Veamos x igual 1. Si yo me acerco a 1, acá está 1. Si yo me acerco a 1, cuando x tiende a 1, ¿a cuánto tiende la función evaluada en 1? ¿Existe? Si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, me acerca a 2, ¿cierto? Si yo me voy por ahí o por acá, me acerco a 1, voy a llegar a 2. Entonces ese es el límite cuando, cuando el límite de la función cuando x tiende. O sea, eso es lo que hay que pensar. ¿Qué pasa si cuando nos acercamos al punto que estamos estudiando? Ahora dice, ¿qué pasa cuando calcula el límite de la función f(x) cuando x tiende a 3 por la izquierda? Entonces, cuando yo me acerco aquí está el 3. Cuando yo me acerco al 3 por el lado izquierdo, ¿cuánto vale la función? ¿A qué valor me estoy acercando? No quiere decir que valga tanto, sino a cuál me estoy acercando. Estoy acercando al 1, ¿cierto? Me estoy acercando a eso, a 1. Me puedo acercar todo lo que quiera a 1. ¿Qué pasa si me acerco por el lado derecho? El 3 a la derecha y me voy acercando, me voy acercando en este intervalo, la función, ¿a qué valor se está acercando? ¿De acuerdo? Y yo me voy moviendo, me voy acercando a x igual 3 por la derecha, y lo que voy viendo es que la función se acerca a 4, tiende a 4. Ahora dice acá, el límite cuando x tiende a 3 de f de x. No existe porque el límite por la izquierda es 1 y el límite por la derecha es 4. Para que exista el límite independiente de donde, si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, tiene que ser el mismo número. No existe el límite porque si yo me acerco por la izquierda al punto 3, da un valor y si me acerco por la derecha al punto 3 da otro. Y la letra E, ¿cuánto vale la función en 3? Aquí vemos que el puntito rojo está ahí. Entonces yo puedo definir la función en un punto como, o sea, aquí la definieron como igual con el valor 3. Pero hay otro concepto de continuidad y no es continuo. El límite por la derecha, o sea, no es continuo porque hay un salto. Pero eso es un tema otro día. Entonces, aquí en este tutorial vimos el concepto geométrico y físico de la derivada, que es la pendiente de la curva en un punto. Se llama la tasa de cambio. Si tengo eh, posición versus tiempo, me da en ese punto la velocidad instantánea. ¿Cómo varía x
en- varía X en función del tiempo, de X de t, ¿cómo varía la velocidad? ¿Cuál es no, no, ¿cuál es la velocidad en ese punto? Que sería la variación de delta X, digo la variación de delta t, cuando el tiempo tiende a ser, o h tiende, o h tiende a ser, habría que, es lo mismo que eh, sí, la posición, y aquí el tiempo, de y partido por delta X. Si yo tengo P y Q como están ahí, me da un promedio del cambio, si es ciertas distancias y estos tiempos, me da un punto P. Si yo tomo PQ, me da la velocidad promedio entre esos dos, entre esos dos puntos. Si yo quiero la velocidad en el punto P, necesito una velocidad instantánea. Y ahí hago delta X tender a cero. O X se acerca a X1. ¿Sí? Pero todo eso lo voy a hacer en otro video. Lo importante es que tengan claro este gráfico. La pendiente de la recta secante es una velocidad promedio. La pendiente de la recta tangente es la velocidad. Bueno, ese ha sido cuál fue el video de hoy día sobre interpretación geométrica de la alegría y un ejercicio de límite. En todo caso, en todo caso, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, se pueden contactar conmigo por Messenger o WhatsApp. Encantado de responder las dudas. Si tienen alguna tarea en, en guía o lo que sea, pueden contactar conmigo. Muchas gracias. Nos vemos en otro.